tardes. Es un placer darles la bienvenida en nombre de la profesora Berta Echenique, coordinadora ejecutiva del antiguo Colegio de San Ildefonso, a esta celebración por los 130 años del natalicio del pintor Diego Rivera. El día de hoy nuestro programa inicia con la conferencia Diego Rivera Muralista, a cargo de la doctora Susana Pliego. Ella es doctora en Historia del Arte por la UNAM, maestra en Historia del Arte por Harvard y coordina el Instituto de Liderazgo en Museos. Es investigadora y autora de textos sobre arte mexicano. Fue curadora de la exposición Diego Rivera, el nacimiento de un pintor, que se llevó a cabo en el Museo Mural Diego Rivera. Ha sido profesora de Historia del Arte en la Universidad Americana, nuestra máxima casa de estudios, y la Escuela Nacional de Antropología e Historia, solo por mencionar unas palabras de su trayectoria. Bienvenida y muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Gracias, Berta, por la invitación. Para mí es un honor estar en este recinto, en este aniversario de Diego Rivera, 130 años de su nacimiento, y participar con ustedes y con San Ildefonso en esta celebración. Gracias. Bueno, al elegir un tema para compartirlo con ustedes, comencé preguntándome: ¿por qué nos importa Diego Rivera a 130 años de su nacimiento? ¿Por qué seguimos hablando de su obra? Cada uno de nosotros nos expresamos de una manera diferente, única. Nos comprometemos con nuestro país, con la humanidad, desde lo que somos. Aprendemos lo que nos apasiona, lo que nos conecta con nosotros y con el mundo. Algunos pintan, otros escriben, componen, interpretan música, cantan o bailan. Los seres humanos tenemos mil maneras de expresar y compartir con otros nuestro saber, nuestras pasiones, nuestras ilusiones, nuestras creencias. Hace 130 años, el 8 de diciembre, nació Diego Rivera, en Guanajuato. Hace 20 que lo empecé a admirar. Un día, cuando estudiaba la maestría en Boston, mi profesor William Fash, experto en arte mesoamericano, me sugirió que estudiara un artista que reinterpretara el arte prehispánico, pero que fuera un artista moderno. Y ahí me encontré con Diego Rivera. Fue tan mi asombro que no me ha dejado en estos 20 años y se convirtió en una obsesión. Este, por ejemplo, es el primer mural que hace Diego Rivera en el que reinterpreta una pieza prehispánica, la Xochipilli, que en aquel entonces se encontraba en el museo, lo que es al lado del Palacio Nacional, en el Salón de Monolitos en el Museo Nacional. La obra de Diego es una denuncia que da fuerza a quien la mira mediante la creación de identidad y solidaridad con el resto de la humanidad. Diego Rivera investigó, plasmó el conocimiento universal de múltiples culturas y escuelas de pensamiento. Representó el uso de la naturaleza para el bienestar de la humanidad, la pluralidad de las razas y el mestizaje, este mestizaje promulgado por Vasconcelos como la raza cósmica, como el futuro. Y no estaba muy equivocado, ¿no? Porque ahora finalmente somos un melting pot, todos. El trabajo en el campo, en las fábricas y la lucha por la paz mundial. Su obra genera conciencia de los abusos del clero, de los gobernantes, de los militares y de los países imperialistas, como en este mural que pintó para denunciar los abusos y la explotación en las haciendas azucareras en Morelos y que presentó en su primera exposición individual en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1931. Aquí les quiero mencionar que el Museo de Arte Moderno de Nueva York se inaugura en 1929. Hay una exposición individual de Matisse y la segunda es de Diego Rivera, para que vean la importancia que ya tenía en los años 30. Admiró y revaloró las culturas prehispánicas, simbolizó y codificó la historia de México, uniéndola con la revolución proletaria socialista. Lo distinguió a Diego una gran capacidad para explicar el mundo a través de imágenes. Produjo arte comprometido con el mundo, con los acontecimientos que le tocó vivir, convirtiéndose en un intérprete de sus tiempos. Así plasmó en los muros las imágenes de nuestro devenir, contribuyendo a crear la imagen de nación que hoy tenemos y que pervive.
Pintó para que México tuviera conciencia de su pasado y fe en su futuro. Desde niño supo que su lenguaje sería la pintura. A los 10 años empezó a tomar clases nocturnas en la Academia de San Carlos. A los 20 recibió una beca para ir a estudiar a España. A los 24, cuando en 1910, la esposa de Porfirio Díaz le inauguró una exposición individual en donde le compra el Estado unas piezas maravillosas que hoy forman parte del acervo del Museo Nacional de Arte. Después regresa a Europa para ser parte del cubismo con Pablo Picasso, al lado de Pablo Picasso, y viaja por Italia para aprender las técnicas del Renacimiento. De aquí es de donde viene el uso de las imágenes para transmitir ideas. O sea, en el Renacimiento la religión y la Iglesia usaban las imágenes para transmitir la historia de Jesús o el Evangelio. Y cuando Diego va a Italia, ve esto y se da cuenta del poder de las imágenes en los edificios públicos para el disfrute de todos. Regresa a México en 1921, después de 14 años de haber estado en Europa, en una época muy interesante de un cambio de paradigma nacional. Pero mientras Rivera se preparaba en Europa, México vivía una violenta revolución. 10 años de guerra habían dejado al país devastado, con un 95% de analfabetas, con una terrible historia de abusos, pobreza, descontrol, pero a la vez, en la posrevolución surge un impulso por reconstruir el devastado país. Este es un fresco que hace la Secretaría de Educación Pública, la liberación del peón, y aquí se dan cuenta de los abusos que se cometían en las haciendas y cómo empiezan a usar el arte los muralistas para denunciar este tipo de eventos. Álvaro Obregón, primer presidente de la posrevolución, junto con José Vasconcelos, sentaron las bases para una ambiciosa recuperación de lo nacional mexicano y de lo latinoamericano como una identidad compartida. Tras reestructurar la Universidad Nacional, que era aquí, fue nombrado secretario de Instrucción Pública y desde esa posición inició un ambicioso proyecto de difusión cultural, con programas de alfabetización e instrucción popular, edición de libros y promoción de la cultura y el arte. Y aun cuando la primera comisión de pintura mural postrevolucionaria fue para decorar el antiguo templo de San Pedro y San Pablo, a solo unas cuadras de aquí, ahorita es el Museo de las Constituciones. El muralismo se articula propiamente como un movimiento colectivo. A partir de mayo de 1921, aquí, en el antiguo colegio de San Ildefonso, lo que era la preparatoria. Así se convirtió en una suerte de laboratorio en el que los artistas experimentaron diversas técnicas pictóricas, temas, estilos, y empezaron a representar escenas de la historia nacional, como el desembarco, las fiestas, la aparición de la Virgen de Guadalupe y demás, que los pueden ver aquí en los pasillos. Las obras resultantes fueron tan diversas como los artistas que formaron parte de él. Aquí están algunos de los que formaron parte del muralismo temprano, como Montenegro, Javier Guerrero, David Alfaro Siqueiros. O sea, los primeros murales de Siqueiros, de Orozco y de Rivera están aquí. Ramón Alba de la Canal, Jean Charlotte y demás. Vasconcelos encargó a Rivera, Siqueiros y Orozco el mismo tema, la creación. Más adelante en esta charla explicaré a detalle este mural. Rivera decoró las dos sedes de los bastiones revolucionarios, la Escuela Nacional de Agricultura en Chapingo y la Secretaría de Educación Pública. El edificio que había funcionado como la antigua aduana de la ciudad y que Vasconcelos remodeló a tan solo unas cuadras de aquí en Argentina y Brasil. Ahí pintó el patio de las fiestas, donde por primera vez él se va por toda la República Mexicana, invitado por Vasconcelos, porque cuando pinta este mural, Vasconcelos le dice: no conoces México, necesitas irte a viajar para conocer México. Y entonces se va a Tehuantepec y se va y empieza a recoger cuáles son las festividades que más representan a los mexicanos en esta búsqueda por la identidad compartida. Entonces representa el Día de los Muertos, el Canal de Santa Anita, el Baile del Venado y diferentes festivales y fiestas
que llevan a cabo los mexicanos. También en otro patio, llamado el Patio del Trabajo, representó las diversas labores que hacían los mexicanos, ¿no? La minería, la agricultura, la zafra de la caña de azúcar, y esta, que es muy importante, que es la maestra rural, que era parte fundamental del proyecto de Vasconcelos también. Y que, bueno, por la alfabetización, y hasta, seguro a todos les suena porque ha sido reproducida infinidad de veces desde los libros de texto. Y como si esta imagen enarbolara la metáfora de la educación. Al mismo tiempo pintó la excapilla de la Escuela Nacional de Agricultura en Chapín, que este es como un desplegado de los muros laterales y la bóveda del centro. Aquí, ¿por qué la Escuela Nacional de Agricultura era tan importante? Porque ahí se enseñaría a los campesinos que ahora estaban en poder de sus tierras a labrar y aprovechar la naturaleza para beneficio del ser humano. El muro testero de la capilla es la tierra fecunda, que modela Lupe Marín, que era su esposa en esos momentos, que también aparece en este mural que les voy a explicar un poco más adelante. Aquí, como madre tierra embarazada, es la unión de lo femenino y lo masculino, porque el embarazo es el único momento en donde femenino y masculino son uno mismo, y además representa la creación también. O sea, cuando una mujer está embarazada, finalmente es cuando genera vida, ¿no? Igual que la agricultura, o sea, hace un paralelismo entre la agricultura y la maternidad. La madre tierra está rodeada aquí de los otros tres elementos, o sea, de fuego, aire y agua. Si los ven, hay una cascada, pero también hay una presa, hay un molino de viento, pero también está un querubín soplando el viento, y hay un volcán de fuego, y hay abajo un niño que está uniendo los dos polos. Esto va a ser importante para que entiendan este mural, porque une los dos polos, positivo y negativo, masculino y femenino, como los dos polos que integran el universo. El proyecto de Vasconcelos duró pocos años, ya que México se sumergió nuevamente en una guerra, esta vez la guerra cristera, en contra de las instituciones religiosas, la cual comienza en 1926, y estamos hablando que Diego pinta aquí en 1921, duró escasos 5 años. Ya para estos 5 años ya había pintado Diego a la Secretaría de Educación Pública, y estaba pintando, o sea, la Secretaría de Educación Pública y Chapín. Los proyectos financiados por el Estado cesaron, y los muralistas tuvieron que buscar nuevos muros y maneras de financiar su trabajo. El embajador de Estados Unidos, Dwight Morrow, fungió como mecenas de Rivera para estos murales que pintan el Palacio de Cortes en Cuernavaca, lo cual acerca al pintor al público estadounidense. En esta época pinta, por ejemplo, este Zapata, que después lo reproduce para los murales del Museo de Arte Moderno, y que se ha convertido en una imagen icónica de la Revolución. En esta época, al mismo tiempo, comenzó quizás su obra más importante, la escalera de Palacio Nacional, en donde hizo su propia interpretación de los eventos y personajes más importantes de la historia de México, en esta tarea imposible de representar la historia de un pueblo en un muro. Para esta composición dividió en 3 grandes áreas: el México prehispánico, con Quetzalcóatl como personaje central. Aquí lo vemos representado 3 veces en una barca yendo hacia el este, que por eso cuando llegan los españoles piensan que es el regreso de Quetzalcóatl, emergiendo de un volcán como serpiente emplumada, y como Tlatoani en Toyán, la mítica ciudad. Y vemos todas las actividades que hacía en el México prehispánico, como la escultura, el cultivo del maíz o las guerras floridas en la parte baja del mundo. En el centro están las luchas de México desde la conquista, o sea, la parte de abajo es la conquista, la parte de en medio es la conquista militar, la parte de en medio es la conquista espiritual, y la parte de arriba son las guerras de México. Ahí
están las guerras de reforma, las intervenciones, tanto la norteamericana como las francesas, la revolución y la independencia. Y el México del futuro, que ya es, si se fijan, es otra concepción del espacio y otra concepción del tiempo, porque para estos momentos ya había venido Sergei Eisenstein a México, y entonces toma esta idea de fotomontaje, o sea, de diferentes escenas que suceden al mismo tiempo, y además ya había pintado en Detroit. O sea, se tardan más de 6 años en hacer los murales de Palacio Nacional. De hecho, hay un montón de cartas en donde le dicen, por favor, venga a terminar los murales de Palacio Nacional, porque aparte, como había cambios de gobierno, se quedaba como a medias y no terminaba. Entonces se tarda 6 años porque se va a San Francisco, se va a Detroit, se va a Nueva York, regresa, o sea, como que pintaba por cachos. Pero aquí ya se ve la influencia de los murales de Detroit, ahora van a ver. Y bueno, aquí el profeta prehispánico Quetzalcóatl es sustituido por Carlos Marx. Se va a San Francisco en el Inter cuando está pintando el Palacio Nacional y pinta esta alegoría de California con esta otra vez una gran mujer que tiene que ver también con la agricultura. Y esto está en la casa de la Bolsa de Valores en San Francisco, y la elaboración de un fresco en la California School of Fine Arts. Esto es importante porque el sistema de mecenazgo cambia en México y hasta la fecha. Hasta la fecha el sistema de mecenazgo es estatal, o sea, la cultura en México ha dependido desde aquellos tiempos hasta ahorita, en su mayoría, del financiamiento del Estado. En cambio, en Estados Unidos es más financiamiento privado. Por eso pinta en donde lo contratan, ¿no? Entonces lo contrata la Bolsa y lo contrata el Institute of Fine Arts. Y después viaja a Nueva York, en donde presenta esta gran exposición de las que les hablaba, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, produciendo estos frescos transportables que hablan sobre la explotación, la crisis estadounidense y la enérgica construcción de la ciudad. Este tablero que se puede ver aquí en el Museo Dolores Olmedo se llama Activos Congelados, y fíjense lo que hace. Hace lo mismo que hizo en Palacio Nacional, como esta arqueología de la historia, y pone en la parte baja del mural a John D. Rockefeller junto a una bóveda bancaria, en medio una nave industrial con todos los homeless que había, porque no había trabajo, o sea, la gente no tenía casa. Después del crash de la bolsa en 1929, hay una falta de trabajo, un desempleo terrible. Y en la parte de arriba, o sea, como si todos estos trabajadores, pero al mismo tiempo abajo el dinero de Rockefeller, fuera lo que estuviera haciendo posible la construcción de la ciudad de Nueva York. De hecho, pone al centro como eje un edificio del Rockefeller Center, que no está ahí, o sea, realmente pone al Empire State mucho más chico y el Rockefeller Center mucho más grande, como para darle importancia al capital de los Rockefeller, que en esos momentos estaban construyendo el Rockefeller Center. Después se va a Detroit para pintar para la familia Ford, que en esos momentos tenían la gran fábrica de automóviles y aviones en Rouge. Él toma muchísimas fotografías para representar el trabajo humano. Le faltaba complementar esta parte porque México era un país eminentemente campesino y allá estaba la parte obrera. Al juntarlos era el proletariado. Entonces junta los dos elementos fundamentales del proletariado al pintar a los campesinos en México y los obreros en Estados Unidos. Estaba fascinado con Detroit. Frida no, porque aparte Frida cuando están allá pierde un bebé, se muere su mamá, tiene muchísimo frío con todas sus cirugías entonces se la pasa muy mal. Pero Diego está fascinado y pinta en el Detroit Institute of Arts estos frescos. Allá es que integra lo mesoamericano, la gran escultura la Coatlicue, la integra para representar, o sea, hace como este paralelismo entre esta gran troqueladora que hay y la Coatlicue, y la pone en el fresco. Aquí está, y acá está, también pone
estos procesos de fabricación en diferentes escalas que son una maravilla realmente. Y la maravilla también de la técnica del fresco es que todas las pinturas, cada molécula de pigmento se queda encapsulado en carbonato de calcio y entonces no le pasa nada, ni con la humedad, bueno, con la humedad sí, pero con la luz no le pasa nada, ni la puedes mojar encima y tampoco le pasa nada, no es un color que se desvanece. Por eso la mayoría de los murales, excepto este de Diego Rivera, están pintados al fresco. Este no, este está pintado al encausto. Y hace esta escena, que es una escena que suscitó muchísimo revuelo, porque si ven, se parece a la escena de la Natividad, pero es una escena de vacunación. Entonces la gente decía que era un sacrilegio, ¿no? O sea, la gente de Detroit no le gustó nada esta escena, pero él, a Ford se voltea y le dice a los medios de comunicación: yo lo pagué, es mi lugar y a mí sí me gusta, se queda. Entonces no hubo todo el debate que iba a haber más adelante con este mural. Que este mural lo pinta Diego Rivera en el Rockefeller Center. Él contrata, esto podría ser tema de varias ponencias, porque es un tema que he estudiado bastante, pero para resumir, él contrata a una gestora que le compraba obra de arte a la familia Rockefeller para que le encuentre y le dé este muro, que es el muro principal del Rockefeller Center, que está justo atrás de Prometeo, en la Rockefeller Plaza, en el edificio más alto. Y él le dan el tema, y el tema es el hombre en encrucijada mirando al futuro con esperanza y visión. Este tema pues tiene mucho que ver con lo que Diego Rivera pinta de toda su vida. Sin embargo, queda la duda de por qué los Rockefeller iban a contratar a un pintor comunista si ellos eran capitalistas, ¿no? O sea, ¿cómo pensaban que iba a pintar lo mismo que de los principios que ellos enarbolaban? Entonces lo que hace Diego es que mete al rostro de Lenin, ¿ya lo vieron? En una de las elipsis. Y además, este rostro de Lenin solo fue el corolario, porque hace una polaridad entre el mundo socialista y el mundo capitalista. El mundo capitalista con estas escenas de mujeres bebiendo, de alcohol, y John D. Rockefeller estaba en pro de la prohibición de alcohol. Entonces, para ellos, pues eso ya era una ofensa, ¿no? Pero además, el mundo socialista se ve una marcha de trabajadores, las mujeres haciendo ejercicio. Se ve como la idealización del mundo. Entonces, obviamente, si el hombre tuviera que escoger entre los dos caminos, pues escogería, en lugar de las máscaras de gas que se ven en la guerra producida por el capitalismo y las escenas de pobreza, porque hay una marcha allá abajo, se ve mejor, aquí está Rockefeller en una escena, en una caricatura de Covarrubias, está Rockefeller viendo el rostro de Lenin, ¿no? Gracias a Dios tenemos este mural que Diego repite aquí en Bellas Artes cuando regresa a México. Entonces es lo más cercano, aunque la composición cambia, es lo más cercano que tenemos a encontrarnos con este mural. Pero aquí vemos, por ejemplo, las escenas el lado izquierdo, las escenas de las máscaras de gas en la guerra. Ya estaba empezando el nazismo. Vemos las escenas también de corrupción ahí de las mujeres tomando alcohol y las prostitutas y demás, y del lado de acá vemos a las deportistas igual, a las banderas rojas del comunismo en la Plaza Roja de Moscú, y aquí vemos a los líderes comunistas de este lado. Aquí ya pone no nada más a Lenin, sino a Marx, a Trotsky, a Jay Levston y a Bertrand Wolff. Después regresa nuevamente a Palacio Nacional y pinta las culturas prehispánicas. En este momento, o sea, cuando Diego empieza a pintar, cuando hace este mural, la creación, todavía las culturas prehispánicas no eran como el sustento de la identidad nacional. Todavía se está construyendo esta identidad. En cambio, cuando regresa en los 40s y 50s a pintar en Palacio Nacional, ya las culturas prehispánicas eran como el fundamento, y lo hispanista le quitan todo el valor. O sea, realmente el fundamento de la identidad se convierte en el pasado prehispánico. Entonces pinta aquí en los pasillos de Palacio Nacional todas estas culturas prehispánicas que dan sustento a nuestra identidad. Después viaja
nuevamente a San Francisco para pintar en vivo. Y esto es interesante porque mientras Orozco estaba pintando en el Museo de Arte Moderno, Dive Bomber and Tank, Rivera está pintando en San Francisco, al otro lado de Estados Unidos, esta unión de Panamericana, que es algo que se está retomando ahorita. El año que entra va a haber muchísimas exposiciones del Pacífico que tienen que ver con esta unión de Latinoamérica. Y esto es algo que también Vasconcelos tenía como muy presente, la unión de Latinoamérica como para hacer frente al imperialismo. Y si ven, la figura central vuelve a ser la cuatlicue, la mitad encarnada y la mitad máquina. Entonces arma esta unión del sur latinoamericano con el norte estadounidense de la máquina y el sur más humanizado, para dar esta integridad y esta esencia a todo lo que es América. Y les digo, lo que es importante es que este mural se hace para una feria mundial en San Francisco y Diego pinta en vivo como si fuera un espectáculo. O sea, y eso es algo que nunca había hecho antes. Y yo creo que lo hace un poco porque Orozco está en Nueva York pintando también en vivo, y entonces es como a ver quién es más poderoso. Y en este mural pinta por primera vez a Frida pintando. Él supuestamente es un autorretrato y él está dando la espalda a Frida y está con Paulette Goddard, que es otra de las mujeres con las que tuvo una relación sentimental. Pero es la primera vez que pinta a Frida pintando, porque la había pintado en la Secretaría de Educación Pública repartiendo armas, en Palacio Nacional como maestra, pero como pintora es la primera vez que la pinta. Y esto es porque ellos se habían divorciado y se vuelven a casar cuando ellos están en San Francisco. Entonces ya la reconoce un poco más como artista, porque Frida nunca estudió pintura. O sea, realmente la historia de Frida, o sea, Diego es mucho más pintor que Frida, ¿no? Frida empieza a pintar porque su papá le pone un lienzo en el techo de su cama cuando ella tiene el accidente y empieza a pintar ahí, pero ella nunca toma realmente, no tiene una formación como artista plástica, ¿no? También decora el cárcamo de Río Lerma, que es por donde entra el agua a la Ciudad de México. Y esto también es interesante porque es un mural que está planeado para estar bajo el agua. Estuvo muchísimos años, hasta los 90, bajo el agua, y por ahí entraba todo el agua que entra a la Ciudad de México, hasta que desvían el curso del agua y ahorita ya se puede ir a visitar. Está en la segunda sección de Chapultepec, segunda o tercera, no me acuerdo, en la segunda, ¿verdad? En la segunda sección de Chapultepec, y ya se puede visitar y ya se restauraron las pinturas y es una maravilla que haya hecho como este intento de hacer el primer mural subterráneo o subacuático, perdón, del mundo, porque no había habido uno antes que este. Y al final, casi al final de su vida, pinta este mural en el Hospital La Raza, en donde hace esta contraposición de la medicina prehispánica y la medicina moderna. Aquí, por ejemplo, pone a la mujer pariendo en cuclillas, que es la forma natural porque la gravedad ayuda, y en contraposición pone a una mujer acostada pariendo en un quirófano, pues que terminan haciéndole cesárea. Entonces es como nuevamente esta dualidad y esta idealización del pasado prehispánico, esta vez a través de la medicina. Termina la producción muralista con el mural de La Raza y con este otro mural que se hizo para el Hotel del Prado. Este mural que tiene, no sé si conocen el Museo Mural Diego Rivera, que está en la Alameda, lo pinta para el Hotel del Prado en un tablero transportable. Esta técnica de tablero transportable, Diego ya la había utilizado en numerosas ocasiones. Empieza a usarla en el MoMA en 1931 porque, como era una exposición temporal, no podía pintar en esas paredes porque no se iban a quedar ahí para siempre. Entonces hace frescos transportables. Y después también en Palacio Nacional, cuando se da cuenta que las escaleras pueden sufrir por los terremotos y por las humedades, empieza a pintar también en estos tableros transportables. Aquí lo que hace es que pinta en este gran mural, porque mide más de 12 metros de ancho, y a la hora que se cae el hotel en el temblor del 85, el mural queda intacto.
Entonces lo rescatan, lo cruzan la calle y le construyen un museo alrededor del mural. Entonces, además de todo, pues tenemos ahí una gran obra de ingeniería, todo el traslado está documentado y fue una obra muy compleja, ¿no? Y bueno, otra vez presenta la historia de México, esta vez el centro es la Alameda, como parque público central de los mexicanos. Y aquí les quería leer una cita de Frida Kahlo, cuando era su esposa, porque me parece que lo describe de manera muy importante, ¿no? Dice: hay en el retrato de Diego 3 direcciones de líneas principales que considero básicas. La primera, la de ser un luchador constante, revolucionario dinámico, poseedor de una extraordinaria sensibilidad y vitalidad, infatigable trabajador en su arte, cosa que él no ignora. La de ser un fanático entusiasta de la vida, aunque siempre descontento porque no ha podido aprender más, construir más y pintar más. Diego lucha constantemente porque desaparezcan en el hombre el temor y la estupidez. Fundamentalmente es un investigador, un constructor y sobre todas las cosas un arquitecto. Arquitecto de su pintura, del proceso de su pensamiento y de su apasionado deseo de construir una sociedad armónica, funcional y sólida. Entonces, este fue Diego Rivera. Ahora, vamos a volver a este mural que tenemos aquí. A partir de su primer mural, la creación aquí en el Anfiteatro Bolívar, y hasta el día de su muerte, Rivera pintó el equivalente a 5 kilómetros lineales por 1,5 metros de murales. O sea, ahorita les di como una pasada por los más importantes, pero hay más, o sea, hay muchos más. De frescos, encáusticas y mosaicos bizantinos. En esta ocasión, pues no puedo desperdiciar estar aquí para explicar este mural. Entonces, Diego Rivera empieza a preparar este muro en 1921. Él planea decorar todo el anfiteatro. De hecho, desde antes de la Revolución, él ya tenía planeado decorar esto. O sea, junto con Dr. Atl, ya había un proyecto de pinturas murales. Ahora, él dice aquí, ¿qué voy a representar? La creación. Pero él, en ese entonces, era miembro de la Logia Rosacruz-Quetzalcóatl y era una época muy esotérica del muralismo. Entonces, lo que hace aquí es, representa en el medio círculo azul las teorías de Pitágoras. Vasconcelos había publicado un libro que se llama Pitágoras en 1921. Y ahí lo que dice es que los números son la esencia del universo. Entonces tienes en ese medio círculo, allá arriba, si se fijan, un hexagrama en las estrellas del lado izquierdo, y después 2 estrellas solas, y arriba 2 pentagramas, uno adentro del otro. ¿Por qué hexagramas y por qué pentagramas? El pentagrama es la unión del 3 y del 2. El 3 como masculino y el 2 como femenino. Pero además, el hexagrama, o sea, la estrella de 6 puntas, como la estrella de los judíos, es la unión de 2 círculos, o sea, de aire, tierra, fuego, alma, cuerpo, espíritu, o sea, de todas estas triadas del universo. Entonces tienes aquí un compendio de la creación universal. Y abajo, las 2 estrellas solas son los 2 polos del universo, masculino y femenino. Después el arco iris que rodea ese medio círculo es un arco iris que es la unidad de todas las religiones. O sea, los teósofos, los rosacruces, decían que todas las religiones son una, que todos creen en lo mismo. Simplemente que los colores pueden hacer parecer que son individuales, pero un arco iris solo existe si existe todo. Entonces es una unidad. Y después salen estas 3 manos. Estas 3 manos con este mudra, que es el mudra de maestro y el mudra de los rosacruces. O sea, este era un saludo por el cual los rosacruces se saludaban unos a otros. Pero son 3. ¿Y el 3 qué significa? El 1 es o sea, lo que decía Pitágoras y lo que decía Vasconcelos en el libro de Pitágoras es que el 1 es la unidad y es lo indivisible. Y el 1 es, o sea, es lo indefinido, lo que no se ha dividido y lo que después se va a dividir en el 2, que son las polaridades del universo. Entonces tenemos el 1 más el 2 son las 3 manos. Y de ahí emerge
emerge este ser central que es el andrógino universal. ¿Por qué andrógino? Porque si tienes masculino y femenino en ti mismo, eres andrógino. El andrógino es el Adán. En el paraíso, Adán era un ser completo. Eva sale de su costilla y ahí es la división entre masculino y femenino, pero realmente eran uno mismo, es Adán Carbón, es el Adán antes de la división entre hombre y mujer. Entonces tenemos a este gran ser que está ahí en medio y que él se divide en masculino y femenino. ¿Dónde está el masculino y femenino? El masculino, que es el único desnudo que está acá. ¿Por qué? Porque en el paraíso y en la tierra, masculino y femenino están cercanos a la tierra. O sea, realmente son estos dos seres primigenios. El hombre, y vemos que es una pirámide composicional, y la mujer. Entonces tenemos esta pirámide de la creación. La creación es la división del andrógino en lo femenino y lo masculino. Y después tenemos estos 4 elementos que están aquí al centro, que son todo. Son los 4 evangelistas, las 4 estaciones del año. Y entonces, ahí sí los voy a leer porque no me acuerdo bien de cómo van. Son un toro, un águila, un león y un hombre alado querub. ¿Sí los ven? Sí. Bueno, entonces, estas figuras aparecen en 3 momentos del Evangelio. En las visiones del Ezequiel, en los 4 evangelistas o tetramorfos y en el Apocalipsis de San Juan. O sea, son otra vez 3 momentos, pasado, presente y futuro. Y es otra vez la unión del 1 y el 2. Evidencian entonces la integración del cristianismo con lo pitagórico. Y esto es así como una teoría en la que la platicaban mucho Vasconcelos y Rivera. Y estos 4 personajes se vinculan con las estaciones del año: los evangelios, los signos del zodiaco y los elementos. Miren, los 4 animales que rodean a Cristo en majestad corresponden a las 4 figuras zodiacales, que son los signos fijos que se hallan al centro de cada una de las estaciones del año. Así, el toro de Lucas corresponde a Tauro, el punto central de primavera. El león de Marcos corresponde a Leo, el eje del verano. El águila de Juan se identifica con Escorpión, centro del otoño. Y el hombre o querub, que representa a Mateo, se identifica con Acuario, que es el invierno. Entonces aquí, estos 4 elementos, que además son Tauro es tierra, Leo es fuego, Escorpión es agua y Acuario es aire, son los 4 elementos necesarios para que haya vida en la tierra. Entonces es la creación condensada en estos 4 animales. Y además, cuando los ves en la selva, es porque están cerca de la tierra. Es una invitación de Diego Rivera a que volvamos a estos principios. Por eso este mural es atemporal. O sea, no está hablando todavía de ningún momento histórico, sino está hablando de la creación del ser humano y de cosas que todavía hasta hoy o en el futuro los estudiantes que vinieron a la preparatoria, que en ese momento era el auditorio de la preparatoria, pues podían ver aquí, ¿no? Otra cosa importante es que Diego pensaba pintar todo el auditorio. No sabemos por qué no lo termina de pintar, seguramente porque le dan la Secretaría de Educación Pública y se va. Diego como que dejaba todo y se emocionaba con un nuevo proyecto y se iba, ¿no? Pero iba a pintar todo, entonces no sabemos si en las pechinas o en los arcos de este auditorio iba a haber murales que tuvieran que ver con los 4 elementos o qué, porque no se encontraba ningún boceto que hable sobre la decoración completa del anfiteatro, ¿no? Por otra parte, esta imagen también se vincula con una carta del tarot, con el mundo, que es la carta 21, porque en el mundo hay una figura femenina, pero está tapando su sexo, entonces es un andrógino, y tiene también estos 4 animales alrededor, haciendo alusión a lo que les acabo de decir, a los 4 elementos, a las 4 estaciones, a los 4 signos zodiacales, ¿no? Por otra parte,
necesidad de Diego Rivera, pues, precisamente es esta elección de símbolos que pueden interpretarse según tus creencias. O sea, es lo que se llama la polisemia del discurso visual, ¿no? O sea, tú puedes decir, no, yo soy cristiano y claro que son los cuatro evangelistas. Sí, pero yo soy esotérico y claro que es el tarot. No, y yo soy... Entonces, le da algo a cada quien según lo que cada quien quiera ver. Y en esto es un gran maestro, porque en esta polisemia de discurso hace que el público tome lo que le sirva, o sea, lo que realmente se identifique con él. También en este mural representa a las virtudes teologales, o sea, van a ver, porque lo que hace aquí es estas mujeres que siempre son mujeres, estas figuras alegóricas desde Grecia y Roma antigua, estas mujeres son alegorías, ¿no?, desde el mundo clásico. Y tenemos a las virtudes cardinales: prudencia, justicia, templanza y fortaleza. Las teologales, ¿qué se las sabe? Sí se las sabe. Y así como las alegorías de la comedia es la mujer que tiene la máscara, allá, la última. La comedia, tenemos la fábula, que es esta mujer que tiene las dos como flautas que salen de su boca. La comedia, que es la que está arriba. La danza, que es esta mujer que tiene las dos manos arriba bailando. Y la poesía erótica, la tradición, la ciencia, la música. Para estas mujeres, algo que es muy interesante es que Diego en sus murales siempre tomaba algo del momento que le tocó vivir, ¿no? O sea, como intérprete de sus tiempos. Entonces, para estas mujeres posaron, por ejemplo, Lupe Marín, que era su esposa en estos momentos, la pintora Nahui Olin, que era pareja del doctor Aki, que es la güera que está ahí, que tiene un flequito y los chinos, los ojos azules, que también Edward Weston le toma unas fotos maravillosas. Y Lupe Marín la vemos representada 3 veces. Una es como fortaleza, que es la que tiene la espada y este estandarte con el sol. Otra la máscara y otra de este lado, acá abajo, con la túnica roja. Entonces tenemos a su esposa, tenemos a la pareja de Dr. Aquila en esos momentos, a Lupe Vinascacho, que es la que sale acá de la comedia, la que tiene las trencitas, a Gabriela Gardarosa y a Luz Jiménez, que es un personaje importantísimo para el muralismo mexicano, porque es una indígena de milpa alta que posa para todos los pintores del muralismo. Y Luz Jiménez es la que está acá abajo de túnica naranja con como capa azul. Graciela Gardalosa, la poetisa, también, ¿no? Entonces vemos que también Diego mete a todas estas mujeres que eran importantes en su época. Y bueno, la maestría de Diego Rivera consiste precisamente en la elección de estos símbolos que pueden interpretarse desde diversas corrientes de pensamiento. Hoy, a 130 años de su nacimiento, tengamos a este personaje presente. Inspirémonos con su compromiso y capacidad de trabajo. Diego Rivera eligió el pincel y la paleta, los muros, como armas para luchar en contra de la ignorancia, el caos y la violencia. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es su arma? ¿Desde qué trinchera pretenden ayudar a apoyar a México? ¿Cuál es tu legado? No hay un camino único, pero pues si cada uno, desde lo que somos, hacemos con convicción y compromiso, sin duda México será mejor. Termino esta conferencia con este mensaje que le dio Diego Rivera a los artistas en octubre, justo un mes antes de morir. Y dice: la única cosa que puedo decir a todo joven artista que pone su vista en el mundo del arte es vivir la vida de un ser humano, sin miedo y sin hipocresía, hacer todo lo que le guste exactamente, sin miedo a las críticas ni el fracaso,
y no descansar hasta que alcance el punto en el que hable el lenguaje de su pueblo. Esta es la manera de la grandeza del arte que apunta a ser universal. Con cariño, Diego Rivera. Gracias. Me salta mucho, bueno, desde la pregunta de por qué recordar a Diego Rivera a años de su nacimiento, y me llama mucho la atención que en esta muy breve narración de lo que fue su obra, pues él estuvo involucrado hasta cierto punto en movimientos históricos importantísimos. Entonces, a lo mejor como que uno los ve un poco lejos, pero algo que me impresionó mucho fue esto de que él pudo fraternizar desde su nacionalismo con lo que sería como la antítesis, que era el capitalismo. Entonces, a mí me causa un poquito como de duda saber cómo fue que logró esto. O sea, yo conozco muy poquito de su vida, soy muy fan de su obra, sobre todo de sus ideales, pero eso me llamó mucho la atención de esta narración, porque sinceramente no me había caído el 20 hasta ahorita, que efectivamente él vivió, o sea, su vida transcurrió en momentos históricos así, justo en donde estaba el mero auge, ¿no? De este surgimiento de, digamos, como de polos. Pero bueno, ese es sí. Bueno, no solo eso, sino le toca la Primera Guerra Mundial, se le muere un hijo de hambre en la Primera Guerra Mundial, le toca la Guerra Fría, o sea, le toca la Segunda Guerra Mundial, que es por eso que pone cuando empieza el nazismo y cuando le destruyen su mural, él dice que es un acto tan bárbaro destruir un mural como la quema de libros en la Bebelplatz en Berlín. También le toca la Guerra Fría y esta polarización del mundo de la que tú hablas, pero también le toca en México la revolución, la guerra cristera y después la explotación petrolera. O sea, le tocan muchísimos eventos. Claro que ahorita lo volteamos para ver para atrás y decimos qué poderosa la época que vivió, pero realmente ahorita estamos viviendo una también que tiene lo suyo. O sea, todas las épocas tienen como su complejidad. Ahora, lo que a mí se me hace muy valioso de la obra, o sea, de la herramienta del pincel en los muros públicos, es que a la vez que él hace este relato de lo que le está tocando vivir, lo hace atemporal. O sea, porque ahorita vemos esto y tiene que ver con nosotros y con la humanidad desde siempre y para siempre. Pero también vemos los murales del Palacio Nacional y vemos que es un momento, o sea, a mí siempre me impacta, ¿no? Siempre digo que me impacta qué le habrá dicho Peña Nieto al Papa cuando subió por esa escalera, porque es totalmente anticlerical, ¿no? O, por ejemplo, en el México del futuro, cuando ves a Marx, dices, bueno, nadie lo censuró. O sea, en casi 80 años, nadie lo ha censurado. Y eso como país lo tenemos que reconocer. O sea, que había una libertad total hacia el arte. O sea, el arte es una esfera en donde se pueden decir cosas que no se pueden decir en muchos otros foros. Por eso es tan poderoso. Porque como que los tachan de artistas, pero al mismo tiempo ese es el arma. O sea, el arma es ver lo que los demás no ven, expresar lo que los demás no pueden o no saben expresar. Pero en esta polarización del mundo de comunismo y capitalismo, finalmente él, si era comunista, lo expulsan del Partido Comunista y después toda su vida está pidiendo readmisión, lo readmiten hasta 1954, pero siempre fue un comunista creyente. O sea, realmente, por ejemplo, el hecho de ir a pintar el corazón del capitalismo a Lenin es un acto tremendo de propaganda. O sea, esas imágenes que les enseñé en blanco y negro dieron la vuelta al mundo, se publicaron en países en muchísimos idiomas, llegando, y como él lo dijo, a muchas más personas que lo que hubieran llegado si no hubiera sido destruido ese moral, ¿no? Entonces, él usa el arte como propaganda, sí lo usa. El irse a pintar a Estados Unidos, y que tú dices que puede sonar como una cosa anti sus principios, es al revés. O sea, él va y representa al obrero, y el centro del mural de Rockefeller era un obrero, no era Rockefeller. El centro de los murales de Detroit eran los obreros.
El centro de los murales de California eran los campesinos que estaban haciendo la pizca. O sea, todas estas cosas sí se va para allá y sí tiene dinero del capitalismo, pero para usarlo. Con el dinero que le pagan, por ejemplo, del mural de Rockefeller, hace los 21 tableros transportables para un sindicato, para una unión que se llama New Workers School, un sindicato, y de ahí se van a un sindicato de costureras, estos murales, y bueno, tienen una historia complicada. Pero, bueno, o sea, lo usa el dinero de los capitalistas para revertir eso. Si nos podrías platicar un poco sobre por qué usa la encáustica aquí y la complejidad que tiene el trabajo en encáustica, por favor, desde la perspectiva técnica. Sí, además, o sea, es el primer mural que hace. Él venía de estudiar los murales de Italia, que hay frescos y encáusticas, los dos. Entonces, todavía están en un periodo de experimentación, tanto temática como técnica. Él decide usar la encáustica porque quiere usar técnicas milenarias mexicanas. Junta y usa copal mexicano, por ejemplo, ¿no? Y petróleo mexicano para hacer esto. Hace el esgrafiado en cemento, y si se acercan a ver, tiene estos trazos de las figuras, y sobre eso, con un soplete, quema los pigmentos. O sea, tenía una vasija, hay relatos sobre todo de Jean Charlotte en el nacimiento del muralismo, que dice que tenía estas cazuelas de metal con un soplete, que todo el tiempo estaba el pigmento quemándose con el copal y la cera de abeja y demás, para hacer tampoco se ha despintado, ¿no? No, o sea, entonces también son técnicas que se usan desde Egipto antiguo, y él hace como esta interpretación de la técnica aquí. Ahora, yo creo que por lo quemado, o sea, por la cosa de usar fuego y la complejidad, él decide después usar fresco. Además llega a sus manos el manual de Cellino Cellini de cómo pintar un fresco. Y Javier Guerrero, que su papá era pintor que era uno de sus ayudantes y que su papá era pintor de pulquerías, le dice que los mexicanos antiguos usaban baba de nopal. Entonces, bueno, aunque Diana Magaloni ha demostrado que no es baba de nopal, lo que usaban era el polvo, el mucílago de nopal. Pero entonces llegan a la SEP y dice Diego, no, entonces lo mexicano no es el copal, sino la baba de nopal. Y empieza a hacer estas experimentaciones del fresco y pone pencas de nopal a macerar que se pudrían y olían horrible. Y entonces decide usar el fresco tradicional como se usaba en Pompeya y en Italia, que es simplemente con cal apagada y pigmentos minerales. ¿Por qué pigmentos minerales? Porque los vegetales se siguen descomponiendo y los minerales no. Los minerales son mucho más estables con el paso del tiempo. Entonces, por eso, porque este es el primero y porque es una etapa de experimentación, yo creo que lo hace la encáustica. Y después hace esta experimentación en la SEP, que no le da resultado, y después todos los demás son al fresco. Yo creo que se acomoda muy bien con la técnica. Tenía unos ayudantes. Hay un video que acabo de ver en Detroit de cómo muelen o sea, tenía ayudantes moliendo así el ocre, el óxido de zinc, la malaquita, o sea, una cosa bellísima de alquimia. Y ya cuando estaban totalmente molidos, entonces él solamente les ponía agua. Y eso te da como una facilidad. Ya saben que el fresco pues, se tiene que pintar fresco, ¿no? La última capa del lucido que se pone, se tiene de 2 a 8 horas para pintar. Solo se cubre de este último enlucido fino el pedazo que se va a pintar ese día, si no se tiene que tirar el muro y volver a ponerlo. Entonces, es realmente un proceso de alquimia muy interesante. Y además con la duración, las dos técnicas que usa Diego, o sea, no es como los murales de ahorita que usan cómics, que eso sí se van a despintar. O sea, el acrílico sobre cemento no hay manera de que dure. Esto es una integración. Otra cosa ideológica que decían es que eran los mismos materiales que usaban para el edificio, lo usaban para la pintura. Entonces era una integración total entre los materiales. ¿Qué figuras son y qué representan las que están en los laterales? No me la sé. Sí lo tengo, ¿cuál? Aquí en el lado izquierdo, al parecer arriba hay un ave y abajo un... ¿Cuál? Ah, los animales.
y un ocelote. Y esos los pinta porque cuando está pintando este mural, Vasconcelos le dice que se vaya a Tehuantepec, que porque no conoce México, que esto es demasiado bizantino, y pues sí, ¿no? Es como muy religioso, muy bizantino. Entonces se va a Tehuantepec y entonces pinta estos animales como símbolo de esta gran selva que le impacta tanto. De este lado hay un búho y un jaguar, y acá abajo hay una serpiente, pero es la serpiente del conocimiento. O sea, es la serpiente, no el mal, sino el conocimiento. En nuestra época, ¿crees que hay una figura que sea el igual a Diego Rivera? ¿O piensas que ahorita no tenemos una figura que represente tanto a México como lo hizo él en su momento? Pues ya la historia lo dirá. Lo que pasa es que no, mira, el sistema ha cambiado muchísimo. O sea, ya no es un mecenazgo estatal, ya no es tan chica la cúpula de artistas también. Los artistas ahorita son más globales y hacen otro tipo de cosas, hacen intervenciones y arte conceptual. Entonces son cosas más efímeras, ya no importa tanto la duración. Viven tanto las nuevas generaciones en el aquí y el ahora y el momento y así como la velocidad y la rapidez de la pantalla, que realmente ha dejado de ser esto una prioridad. O sea, los grafiteros, por ejemplo, que sería lo más parecido, pues la mayoría son artistas que no sabemos sus nombres, usan seudónimos, pintan en la noche, pintan en contra de la ley, o sea, es otra cosa. No sabría decirte. Sí, considerando que Vasconcelos lo mandaba realmente a conocer México y regresaba y pintaba, ¿sabemos qué opinión tenía Vasconcelos al final cuando terminaba el libro? Bueno, él decía que eran puros monos. Vasconcelos decía, no, están pintando puros monotes. Y entonces, él realmente, pero los deja. Una cosa muy interesante es que dice, no, dejen de pintar indios y monos y así, pero los deja. O sea, no hay una censura y no hay una directriz en cuanto a temas. O sea, no le dicen, a ver, tú vas a pintar tal y tal. Los artistas escogen sus temas. Pero a él, según esto, a Vasconcelos no le gustaba. Claro que a nivel ideológico tenían muchísimo en común. Cuando Rivera pinta Chapingo, mi teoría es que pinta la raza cósmica de Vasconcelos, que lo publica en 1925. Entonces aquí pinta Pitágoras y en Chapingo pinta la raza cósmica. O sea, ¿qué más prueba hay de esa hermandad? O sea, o de esa manera de estar como, de tener congruencia entre los dos. ¿Cómo termina esa relación entre Rivera y Vasconcelos después de que Vasconcelos tiene cierto acercamiento hacia ideología un poco del nazismo, fascismo y así? Fíjate que Vasconcelos se lanza como candidato presidencial en 1928 en contra de Álvaro Obregón. A Álvaro Obregón, bueno, Vasconcelos pierde y se va de México. Y él se va y vive en Estados Unidos mucho tiempo. Él ya había vivido en Estados Unidos antes. Entonces se va a Estados Unidos y realmente, después de que pierde las elecciones, él se va para abajo. Y se acuerdan que fue novio de Antonieta Rivas Mercado. Entonces luego Antonieta se suicida y entonces él se va para abajo y se va de México y deja de ser una figura tan importante como en la política mexicana. De hecho, cuando Vasconcelos pierde las elecciones y cuando Álvaro Obregón gana, y ya ven que es sufragio efectivo en la reelección, lo matan en La Bombilla en 1928 y sube Portes Gil y después viene el Maximato, lo que se llama que Plutarco Elías estaba detrás de estos tres presidentes y demás. Ya Vasconcelos ya no vuelve a aparecer en la escena pública. Supongo que siguen siendo amigos. Ya no hay, en los archivos que he revisado, no hay correspondencia entre Vasconcelos y Rivera tardía. O sea, solamente de esta época. Entonces no sé qué pasa con la relación. Yo supongo que se enfría. Sí. Buenas tardes, señorita. Yo quisiera
indica por qué no se salvaguardan las pinturas herencia de la técnica de Venado Miguel de Diego Rivera. ¿En la técnica qué, perdón? De la técnica de pintura de Diego Rivera, que están en el mercado del arte. No, sí. Disculpen. Sí se resguardan. Hay una herencia de discípulos de Diego Rivera, de los cuales tienen la misma o heredaron en su momento la técnica que llevó Diego Rivera y que están olvidadas en el mercado Abelardo Rodríguez. Se están echando a perder y es una técnica de trabajo de artistas de talla de aquella época, Sí. pues bellísima. Sí, claro. Aparte están en espacios públicos, que eso es Sí, lo están padre. olvidadas. Sí. Si usted lo aprecia, ahí hay pintores que en su momento, Mikichawa, ¿sí? O Noguchi, Isamu Noguchi. Exactamente. Sí. Entonces hay varias de esas pinturas que se están echando a perder. Yo tuve la oportunidad de entrar en su momento, hace años, al interior de lo que es la escuela obrera y desaparecieron varias de esas pinturas. Bueno, es que el muralismo temprano realmente es este, ¿no? Sí. Después, como les platiqué, se van los muralistas porque con la guerra cristiana otra vez dejan de haber comisiones. Y después hay un segundo muralismo, que es cuando el mercado Abelardo Rodríguez es de 35. Entonces, pero hay muchos murales, como de una segunda generación de muralistas. Esos los resguarda el CECROPAM, que es parte del Instituto Nacional de Bellas Artes, está a cargo de todo el patrimonio mueble. Entonces, yo le voy a escribir un correo al director para que vaya a ver, pero imagínense todos los murales que tiene que restaurar. O sea, realmente fue una producción en escuelas. Cuando Juan O'Gorman empieza a diseñar las escuelas, se hacen murales en las escuelas, en los mercados, en el interior de la República. O sea, se replica este modelo de murales en edificios públicos en todo México. Es muy difícil que con los recursos gubernamentales que tenemos estén todos a la perfección. De hecho, tenemos problemas de conservación en muchísimos murales. No sé, Berta, si tú sufres de eso aquí. Sí, todos los murales. Y aparte, imagínense en la Ciudad de México nada más, los que hay, y tiemblan, y se mueve la tierra, y se hunden los edificios. Entonces es un problema, pero los del mercado Abelardo Rodríguez son muy importantes. Hay bastantes libros y bastante literatura de esos. O sea, no creo que son olvidados, son de los más conocidos. Bueno, después de agradecerle su brillante conferencia, quisiera preguntarle lo siguiente. Sabemos que aquí fue donde inició el muralismo temprano. También sabemos que fue agredido incluso las primeras obras por los mismos estudiantes que estudiaban aquí, por el público en general. A mí me gustaría saber qué tanto tardó esta no aceptación de la pintura nueva que estaba llevando a cabo, ¿verdad? Y si hay algún punto de inflexión que permitió ese cambio, es decir, la aceptación. Pues, lo que pasa es que como están en edificios públicos, antes no se los guardaban con tanto. O sea, este edificio era la universidad y estuvo cerrado muchos años. Y se abrió realmente para la exposición de esplendores de 30 siglos, ¿no? En 1991. Entonces, antes de esto estuvo cerrado mucho tiempo. Pero siempre se ha sabido que aquí están. Cuando era la prepa 1, es cuando más la lastimaron los murales. Pero después cuando se cierra y ya se hace como recinto museístico, ya se revalora y se hace como un espacio público abierto otra vez, no, la gente ya no como espacio universitario. Pero a nivel país yo creo que siempre ha habido una valoración, tanto así que se siguieron comisionando murales a los artistas, ¿no? Bien, pues con esta última intervención cerramos nuestra conferencia del día de hoy. Les agradecemos a todos que nos hayan acompañado. Recuerden que a las 7 hay un concierto. Muchísimas gracias a la doctora Susana Freire.